Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Mi nombre es Gerardo García y para este episodio número 14 vamos a presentar una novela que ya tiene algunos ayeres que se publicó. Esta novela es del escritor mexicano Gerardo Laveaga y su nombre se llama El sueño de Inocencio. Es una novela histórica que nos remonta hasta el siglo XII, XIII. Lo que pasa es que Inocencio III, digamos que entra como papa en el año ya finales del año del siglo XII, en el año 1198, y obviamente le toca los últimos par de años y el inicio del siglo XIII. Pero bueno, ahorita entramos en detalles en asuntos de la novela en sí mismo y ahorita nos vamos a hablar algunas generalidades del autor, de Gerardo Laveaga. Es un abogado, su perfil académico y gran parte de su obra, digamos, como escritor, están ensayos relacionados con la abogacía, el derecho, en fin. Él estudió Derecho en la Universidad Libre, en la Escuela Libre de Derecho, perdón, y tiene posgrados tanto en la Universidad de Londres, en la Universidad Iberoamericana, y también tiene un doctorado en la UNAM, todos relacionados con el área de la abogacía, el derecho. Tiene varios libros, como les decía, básicamente todos enfocados a la parte jurídica, a la abogacía. La mayoría de ellos, alrededor de 9, 10, son relacionados con ensayos, digamos, son textos académicos, no tanto narrativos, pero tiene 6 novelas. Desde el año 1987 publicó su primera novela que se llama Valeria. Y El sueño de Inocencio fue publicada en el 2006 por la editorial MR Planeta. Recientemente, digo, lo que significa reciente para un escritor, en el año 2018 publicó su última novela hasta el momento. Es un autor que sigue con vida, por fortuna, que se llama Si tú quieres, moriré, de Editorial Planeta, en el 2018. Entonces, este autor que incursiona en la narrativa desde el 87, la verdad tiene una forma de escribir muy interesante, muy agradable. La verdad, son libros mesurados en el sentido de que no nos traen corriendo ni brincando la historia, son muy estructurados y se va entendiendo muy bien la trama, sobre todo este tipo de contenidos como el de este libro, el del sueño de Inocencio, porque para empezar es un tema que habla de un papa, y de un papa que estuvo hace, pues desde el siglo XII, XIII, imagínense, ¿no? Estamos en el 21, en el siglo XXI me refiero. Entonces, ya pasó mucha agua, ¿no? Entonces, bueno, si alguien dice cómo es posible que alguien pueda tener información relacionada con eso, pues vamos viendo dos cosas. Primero, todo lo que tiene que ver con la historia para empezar, romana, está muy documentada. Los romanos desde tiempos antes de Cristo tenían esta afición de hacer escritos. Tenían escribas, pues, que muy parecido a lo que serían los historiadores. Hay uno muy famoso, Josefo, que nos habla muy brevemente del episodio de Jesús. Sí, lo pueden consultar en los libros, en libros electrónicos. Josefo, el historiador. Y bueno, ahí hay un pasaje ahí que hace referencia a la aparición de Jesús en los territorios palestinos que ocupados por el Imperio Romano, de manera muy breve, ¿no? Digo, es lo más, comillas, reciente a la vida de Jesús que se ha escrito, porque la mayoría de las cosas que se escribieron sobre Jesús andan por ahí en los 200, 300 años, y Josefo por ahí lo publicó, este libro o estas narrativas, porque no era propiamente un libro, en una especie de crónicas, creo que en el año 70, 71 del primer siglo, obviamente. Entonces no se nos olvide que Jesús anduvo por ahí en el año del 31, 32, 33. Entonces, pues digamos que 40 años después de la crucifixión de Jesús apareció este libro de Flavio Josefo, así que lo pueden consultar y ven. Entonces, por un lado tenemos que el Imperio Romano tiene una larga data de documentación sobre los hechos, si ustedes quieren sesgada a favor de ellos, como quieran, pero bueno, hay antecedentes.
Segundo, la Iglesia Católica también, hay mucho antecedente de escritos. Y tercero, yo agregaría el perfil mismo del autor. Tenemos un autor que es abogado. Obviamente los abogados, digo, yo no lo soy, pero conozco a varios. Los abogados revisan parte de lo que es la historia del derecho y ahí incluye el derecho romano y el derecho canónico. Entonces, pues hay forma de tener acceso a información, digamos, relativamente reciente, actual, sobre aquella época, ¿de acuerdo? Entonces por ahí si alguien se pregunta, ¿y cómo saben todo eso, no? ¿Cómo lo encontraron? Pues esos 3 argumentos serían los que podrían dar sustento a esto. Ahora bien, ya la novela que, como les decía, está en la época del siglo XII, bueno, finales del XII, principios, la primera parte del siglo XIII, empieza por ahí en el año 1198, según tenemos acá en la contraportada. Y obviamente el tema tiene que ver precisamente con la Iglesia Católica y este personaje que Inocencio III, este papa que logró darle otra dimensión muchísimo más fortalecida y amplia a la Iglesia, sin alabarlo. Ahorita vamos a ver por qué. Digo, nos presenta un Inocencio III desde el punto de vista humano y cómo fue un político, un estratega militar. Y por político, déjenme decirles que pensemos en todo. O sea, como aquella persona capaz de convencer, pero también aquella persona capaz de tomar decisiones a escondidas o de frente a sus opositores o enemigos. Y obviamente que, pues, todo lo que implica eso, ¿no? Llevar al final de sus carreras políticas a muchos, o digámoslo así, contrincantes o antagónicos a los intereses de Inocencio, que a veces se disfrazan de los intereses de la Iglesia, muy propio de la época, no se nos olvide eso. Digo, ahorita no voy a hablar del actual porque no es mi tema lo de la Iglesia Católica, pero bueno, en este momento, cuando llega el ascenso Inocencio III a la Iglesia Católica como la máxima autoridad, que es el ser papa, la Iglesia Católica nos plantea que estaba en una situación crítica con el Imperio Germánico, que posteriormente, acuérdense, se da este asunto de la Iglesia Luterana, ¿no? Con Martín Lutero, precisamente. Entonces, que lo que quería hacer Martín Lutero, no se les olvide que la Iglesia Católica, hasta hace no muchos años, por ahí 70 años atrás, 60 años atrás, todo era en latín. Entonces, Martín Lutero lo que pretendía era que la palabra fuera leída en el idioma entendible para la mayoría de la gente, para las grandes masas, ¿no? Que en aquellos momentos pues era inculta, no sabía leer, mucho menos sabía latín. Entonces lo que pretendía es que se leyera o se enseñara incluso a leer, pero en el idioma, digamos, materno, en este caso del territorio germánico de aquella época de Martín Lutero. Bueno, en ese sentido, Inocencio III, ante la amenaza de este imperio, que obviamente era antagónica a la Iglesia Católica de dominio italiano. No se les olvide que casi siempre, si revisan la historia de los papas, sobre todo muy al inicio de la formación de la Iglesia, eran aristócratas italianos. O sea, los papas, incluso hay pinturas de retratos de papas que tienen estos atuendos de reyes, ¿no? Con pieles preciosas, etcétera. Digo, no estoy recriminando, simplemente estoy exponiendo. Y muchos de estos aristócratas era como un gran logro familiar, era visto muy bien que llegaran a ser papas, y muchos no perdían su grado nobiliario. Era otra iglesia en el sentido de cómo se manejaba. Era otra iglesia y por lo tanto hay que verla de esa forma. Por eso la importancia de este libro, ¿no? Porque yo ahorita se los estoy platicando no porque sea información anexa o externa al libro, ¿no? Digamos que junto con pegado en la novela nos va planteando este panorama. Entonces, en esta novela nos habla precisamente de ese contexto, de cómo era, y como les decía, aparte de que muchos en algunos casos no perdieron su rango nobiliario, me refiero a que a lo mejor no iban a ser reyes y papas, que en algunos casos por ahí se habla de que sí, pero bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tenían una vida muy, muy dispensiosa, o sea, incluso hasta en los deseos carnales, para terminar pronto, ¿no? O sea, muchos eran casados, tenían amantes, pues tenían descendencia, obviamente. Y cuando llega Inocencio trata un poco de moverse en esas digamos, arenas, por decirlo así, sino que también él
llegó a imponer esta idea de que el Papa, en este caso él, Inocencio III, pues también era no nada más el sucesor de Pedro, sino el representante de Jesucristo en la tierra, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, pero un poco por ahí se da el asunto, ¿no? En la fecha, en la actualidad. Y no cuando escuchen hablar al Papa, nunca habla en primera persona, ¿sí? Habla en primera persona del plural, nosotros. Y si alguien se pregunta por qué habla nosotros, hemos pensado, habla en toda la iglesia. Pues si lo quieres ver así, sí, pero también se dice mucho que tiene que ver desde esta época en que precisamente porque tienen comunicación directa con Dios, entonces son el medio, ¿no? Desde este punto de vista. Entonces, Inocencio III fue el que introduce este concepto y esta forma de llevar el papado de la Iglesia Católica, y obviamente le da mucho auge a la iglesia y la pone pues en lo más alto, ¿no? de la historia de esa época y pues hasta la fecha. Sin embargo, como les decía hace rato, era un político muy inteligente, muy sagaz, y no por esto entiéndase solamente de ser negociador, sino era impositivo y obviamente pues aniquilaba a los más férreos opositores. Entonces, esto lleva a que se peleó, desapareció, por decirlo así, o aniquiló literalmente a otros monarcas de algunas regiones o gente de poder de algunas regiones que le estorbaban, por así decirlo. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la corona inglesa, ¿no? De los reyes ingleses, donde, pues, porque no convenían los intereses de Inocencio III, pues simplemente le retira. Porque no se les olvide, no se les olvide, todo un poco de agua, no se les olvide que o sea, quien otorga el grado de noble, en este caso de rey, y por eso lo de la sangre azul y por eso el azul celeste, o sea, tiene que ver con un asunto de divinidad. Obviamente hay descendencia, pues, pero digamos que el origen de la familia monárquica se supone que es una cuestión directamente dictada por Dios. Entonces, desde ahí viene todo este asunto. Por eso digo, sí, hasta en las caricaturas, en las películas de dibujos animados, o como Frozen, cuando le entregan la corona al personaje pues sale por ahí una especie de obispo, ¿no? Digo, no dicen obispo, pero trae todo el atuendo de obispo. Entonces, las familias monárquicas tienen este asunto que son, sí, obviamente, ¿no? Descienden de los primigenios, pero estos primigenios fueron de origen divino en el sentido de que son reyes porque pues así Dios lo quiso. Entonces eso daba mucho poder a la iglesia porque digamos que respaldaba pues las medidas del rey, las llegadas al trono por parte de ciertos personajes. Y bueno, Inocencio III manejó muy bien estos asuntos en favor de la iglesia y probablemente a favor también de su propia persona, disfrazado con los intereses de la iglesia, y obviamente que con los que no comulgaban con sus intereses, disfrazados a veces de la iglesia, pues se conflictuaba y generaba rupturas fuertes. Y por ahí tenemos el origen de la iglesia anglicana hasta la fecha. Bueno, pero la novela, ¿qué? ¿Son puros datos? No, para nada. Es una novela muy, como lo comenté tal vez hace rato, muy sistematizada, quizás por el mismo perfil del autor, pero tenemos una novela con una muy buena estructura, que no nos anda brincando de épocas en épocas, nos va siguiendo un hilo, pero también es una novela que a mí me gustó mucho, no nada más por la información, digo, se agradece todos los datos, que no está estigmatizado como un libro de historia, déjenme decirles, ¿no? Digamos que está narrando una historia de Inocencio, del personaje de Inocencio, no personaje como personaje ficticio, ¿no? Sino como persona. Y se van dando estos acontecimientos que a los grandes rasgos he comentado sobre la época que le tocó a este papa, pero a donde quiero llegar es que me gustó mucho porque nos plantea un ser humano que le tocó, por lo que ustedes quieran, por interés personal, por las circunstancias que le rodeaban, representar esta función en su época, bajo las condiciones que le tocó, y nos plantea mucho en la novela, muy vista como desde el punto de vista de Inocencio, sí, Inocencio como ser humano, o sea, no como necesariamente Inocencio el Papa. Digamos que la novela nos habla de una persona que le toca ser Papa y que como nombre papal elige Inocencio III, pero no deja de ser la persona que es.
y con todos sus deseos carnales, con todos sus corajes, sus odios, con todos sus temores, pero también con todas sus certezas de lo que quería lograr y por qué lo quería lograr y para qué lo quería lograr. Y de eso nos enfoca la novela, de eso es lo que nos agrada, bueno, menos a mí en lo personal me agrada la novela, porque nos plantea esto, a un ser humano que le tocó hacer esas funciones en ese momento bajo esas condiciones. Y esta lucha, o no lucha porque no es un conflicto, digamos, muy personal, pero esta forma de amalgamar lo personal con lo eclesiástico y buscar satisfacer ambas partes es lo que nos plantea y nos trae muy bien, creo yo. No me considero un crítico literario, lo logra muy bien la novela. Y como siempre les he dicho, ¿por qué digo que está muy bien la novela? Pues porque está bien escrita, porque entretiene, porque nos mantiene atentos, porque queremos seguir leyendo, no nos va a enfadar. Sí, pero sin embargo me gusta el ritmo, creo que es un ritmo pausado, más no lento, ojo con eso, porque hay novelas lentas que de repente como que se empantanan y como que no avanza la historia, pero tenemos que estar leyendo, a ver si se pone emocionante y de repente nos dan sorpresas muy lamentables, ¿no? Pero esta novela para nada, sí no es un ritmo vertiginoso, pero sí, los momentos de crisis, digámoslo así, psicológicas del personaje, los plantea muy bien, las resoluciones, las confidencias, en fin, y nos da un mosaico de eventos que ocurrieron en la época. Por ejemplo, a Inocencio III se le debe la confesión en la Iglesia Católica y que él lo estableció como una forma de control para ir conociendo, digamos, lo que la población y de todos los niveles, de todo católico tenía que confesarse, o bueno, tiene hasta la fecha. Y obviamente eso era una forma de conseguir información valiosa para ir conociendo así al dedillo, por así decirlo, lo que estaba ocurriendo y la percepción de la gente con relación a sus monarcas y a la vida en general. No tanto hacia la iglesia, pero sí, digamos, a la vida política, que eso fue una forma de él hacerse llegar esta información y obviamente hacer sus tejes y manejes políticos con base en esta información. También él formó, por así decirlo, esta congregación de los dominicos. Los dominicos fueron, digamos, como una especie, porque esa fue su intención, lo plantea el libro, como una especie de policía, ¿no? Revisaban la ortodoxia, ¿sí? Qué tan católicos eran las personas, qué tan católicos, y de todos los niveles, y las demás congregaciones, las funciones de otras iglesias, o de otros obispos, o cardenales, en fin. Entonces, como estas formas de ir controlando mucho lo que pasaba dentro de todo el cosmos de la Iglesia Católica. También él planteó los matrimonios indisolubles por parte de la Iglesia, todo lo que hasta la fecha lo sabemos, ¿no? Aunque ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de México hemos tenido estos presidentes que con una carta al Papa ya le disolvieron el asunto ahí de su matrimonio para poderse casar por la iglesia, ¿no? O de nueva cuenta. Entonces, Inocencio III, este libro nos plantea, les digo, un mosaico de datos de información, pero sobre todo dentro de una historia de un ser humano que, repito, le tocó fungir como papa por las razones que hayan sido, bajo las condiciones que fueron, y eso es lo que nos deja esa novela, ¿no? Estas decisiones que tomó, estos temores que tenía, pero también cómo compaginar sus pasiones personales y tanto materiales, me refiero, o sea, su deseo de poder, su deseo de controlar, de imponer, pero también sus deseos carnales como cualquier ser humano. Entonces, creo que es una muy buena novela en ese sentido, muy bien escrita, porque a mí me gusta la cadencia que tiene, sin ser lenta, sino muy atenta en esos detalles y cómo plantea la historia. Además, no puede ser una novela tan vertiginosa por la época en la que estaba, ¿no? También eso hay que verlo, ¿no? La congruencia de la historia y de la forma en que es narrada. Nuestra vida actualmente goza de otros medios de comunicación y de transporte que pueden hacer que las historias que se cuentan en novelas sean diferentes, sean más vertiginosas. En aquella época, pues no. Entonces, es una novela muy recomendable, creo yo, y que les va a gustar a quien le interese, sobre todo las novelas estas que tienen un buen ritmo, una buena estructura, que no nos van a traer brincando de épocas históricas o recuerdos o remembranzas, y que tiene, digamos, muy bien identificadas sus partes. Si a alguien le interesa el tema de la Iglesia Católica, sobre todo la historia de la Iglesia Católica, creo que es una muy buena opción, y de ahí pueden buscar otros textos que les pueda ayudar a completar su panorama de lo que les interese.
Pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco la atención que han tenido con todos los episodios de este podcast y bueno, esperando disfruten de esta lectura. No la tengo yo electrónica, esta novela, la tengo en impresa y bueno, es una novela pues bastante, casi poco menos de 400 páginas, 300 y tantas, pero está muy completa. Al final viene una especie de glosario y mapas de cómo era la época y los controles de los territorios por parte de la Iglesia Católica y otros monarcas. Y bueno, yo otra vez reitero mi agradecimiento, esperando el próximo jueves tener de nuevo nuestro episodio de este podcast Contraportada. Cualquier comentario o pregunta, con toda confianza, mándenos un correo a podcastcontraportada@gmail.com y con gusto les vamos a poder contestar. Sí, que estén muy bien y hasta pronto.